Hoy hablaremos de la traducción del ARN o RNA. Antes de hablar de los mecanismos de traducción, que es la síntesis de la proteína, tenemos que mencionar qué es el código genético y cuáles son las connotaciones que tienen para poder entender lo que es la síntesis o traducción, síntesis de proteína o traducción del RNA. Se dice que es el conjunto de reacciones mediante las cuales los aminoácidos son unidos por enlaces peptídicos formando proteínas. Esa es la síntesis de proteína. Implica la traducción de codones, es decir, del código genético, en aminoácidos. Se realiza en los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso y en las mitocondrias también se realiza. El código genético consiste en un alfabeto de 4 letras, A, G, U, C, que corresponden a adenina, guanina, uracilo, citosina. En este caso son ribonucleótidos, pues se trata de traducir la información que contiene el ARN. Están organizados estas 4 letras en clave de 3 letras, es decir, 3 letras conforman un codón que constituye la clave genética. En grupos de 3, cuando se tratan de 4 bases, pueden formar 4 a la 3 combinaciones, es decir, 4 por 4, 16, por 4, 64 codones distintos. Cada codón codifica un solo aminoácido. Y veamos entonces esas características. Existen entonces 64 codones y siempre que vamos a hacer la lectura de estos codones, lo vamos a hacer en sentido 5', 3'. Otra característica es que este código genético no tiene ambigüedad, es decir, cada codón codifica un aminoácido y no otro. Ejemplo, si nosotros tomamos cualquiera, por decir este codón que es UUC, codifica fenilalanina, UUU fenilalanina, UUG fenilalanina, pero este codón, por mencionarlo, UAA, solamente codifica fenilalanina, leucina y no fenilalanina ni serina. Es decir, no es ambiguo. Ese dato es importante. El código tiene degeneración. Significa, en este caso, que hay más de un vocablo o más de un codón del código que codifica un mismo aminoácido. Y entonces vemos acá, fíjense, este UUU y UUC codifican fenilalanina y son 2, pero cada uno de ellos solamente fenilalanina. Si vemos esta degeneración no es uniforme porque fíjense, estos 4 codones codifican a leucina, estos 4 codones codifican a prolina, mientras que otros codifican 3 a un aminoácido, y así vemos 2 a un aminoácido, como el caso GAU y GAC aspartato. Entonces, todos estos codones, cada uno de ellos codifica un aminoácido, pero un aminoácido puede ser codificado por varios codones. Y esta degeneración es no uniforme, por lo que acabamos de mencionar. Hay aminoácidos que tienen hasta 6 codones, como el caso de leucina, arginina y serina, que pueden codificar, fíjense, leucina, todo esto que está acá, son 6 codones que pueden codificar a leucina. Pero hay otros que codifican nada más que 4. Entonces otros, como triptófano y la metionina, poseen un solo codón. Hay otros que tienen 2 o 3. La tercera base del código es menos específica que las 2 primeras. Si nosotros miramos, esta es menos específica que las anteriores. La señal de iniciación de la lectura, otra característica, es el codón iniciador, va a ser siempre en eucariota, es AUG, que codifica para metionina. Esto que ustedes miran acá. ¿Qué significa esto? Que para que se inicie la síntesis de proteína, se inicie la traducción del código, debe aparecerse el codón AUG, y ahí se codifica metionina. Si no aparece AUG, no se inicia o no comienza la síntesis. En cambio,
En procariota es GUC y codifica N-formilmetionina. Esto es en células procariotas. Aunque hay dos RNA de transferencia para metionina, solo uno es utilizado como RNA de transferencia iniciador. La generación del código no es uniforme, como acabamos de mencionar. Hay unos que tienen aminoácidos que tienen 6, como el caso de leucina, serina, pero hay otros que tienen 4, como glicina, por mencionar algunos, treonina, etc. Otra característica es que existe una señal de determinación o señales de determinación. Estas señales de determinación significan que no hay RNA de transferencia que pueda leer estos codones. Y estos codones son UAG, UAA y UAG. Entonces ese dato es importante. Cada vez que se aparezca lo que acabamos de mencionar aquí, UAA, esto que vemos acá, UAG y UGA, UGA, este que estamos mencionando acá, entonces se detiene la traducción, la síntesis de la proteína, porque no hay un RNA de transferencia que los pueda leer, y eso termina allí. Ahora, es un dato interesante que podemos acotar aquí, es que si ocurre una mutación a nivel de estos codones de terminación, obviamente se altera la traducción de la síntesis, la traducción de la proteína. Entonces tendríamos una proteína que puede estar más larga de lo esperado, pero también pudiéramos tener que si hay una mutación anterior, tendríamos una proteína que puede ser más corta de lo anterior. Y entonces cabría la pregunta, ¿esta proteína más larga o más corta funcionará? ¿Ayudará a la adaptación al medio ambiente? Bueno, eso es lo que ha llevado que cuando se produzcan mutaciones, esos procesos adaptativos, si son a favor de la sobrevivencia, se mantienen y se transmiten. El código es universal, es la otra característica que nos preguntamos. Pues en mitocondria el código tiene 4 codones diferentes y de ahí otra evidencia de que son diferentes la mitocondria al inicio de la vida que lo que existe en el núcleo. Entonces, ¿cuáles son esos codones diferentes que están en la mitocondria? Tienen AUA, esto que miran acá, codifica para metionina y no para isoleucina. Entonces, fíjense, AU, que vamos a mencionar, AU, en este caso, AUA, este que vemos acá, codifica para metionina y no isoleucina en el caso de la mitocondria. Y el caso de UGA, UGA, que era un codón de terminación, codifica para triptófano en la mitocondria. Y AGA y AGG son las señales de terminación y no arginina como se ve en el caso del código genético normal del núcleo. Entonces, en la mitocondria tienen esas 4 diferencias. Otro detalle interesante es que en la mitocondria solo se requieren 22 RNA de transferencia para leer sus claves genéticas. Y en los ribosomas son 31 que hemos mencionado. El código es universal para todos. Bueno, ya hemos dicho que en la mitocondria hay 4 codones diferentes. Ya lo hemos mencionado. Y es diferente la cantidad de RNA de transferencia tanto en mitocondria como en el núcleo. Fíjense otras características que tiene, que podemos encontrar que hay diferencia de ese código genético dependiendo de algunas características de algunas especies, pues. Ahora, para que se produzca, una vez que nosotros tenemos el RNA de transferencia y tenemos las características del código, para que se pueda realizar la síntesis de proteína, debe concurrir el RNA mensajero en el ribosoma y a él debe unirse un RNA de transferencia. Ese RNA de transferencia debe leer el codón que está en el RNA mensajero y el RNA de transferencia porta el anticodón. Pero para que pueda suceder esto, el RNA de transferencia tiene que ser cargado con un aminoácido, el aminoácido que él porte, para poder hacer la síntesis de proteína.
Entonces lo primero que debe ocurrir es que se active este RNA de transferencia, es decir, que se le coloque el aminoácido. ¿Y quién lo hace? Esta enzima que se denomina aminoácido RNA de transferencia sintetasa. Y decimos aminoácido porque si fuera glicina, diríamos glicina RNA de transferencia sintetasa. Si fuera triptófano, triptófano RNA de transferencia sintetasa. Es decir, que existe una RNA de transferencia específica para cada aminoácido. Se realiza en el citosol. Esta acción reconoce el RNA de transferencia en su brazo D con consumo de 2 fosfatos de alta energía. Entonces miren acá, tenemos el ATP, el aminoácido, se libera pirofosfato, se activa el aminoácido con el nucleótido de, en este caso, de lo que queda del ATP, y actúa entonces la aminoácido RNA de transferencia y permite cargar el aminoácido en la parte del último nucleótido del brazo portador o aceptor del aminoácido y lo pega por el lado carboxilo del aminoácido, ya sea en la posición 2 o en la posición 3. Libera el adenosín monofosfato, puesto que el adenosín trifosfato liberó 2 fosfatos de alta energía y se convierte en adenosín monofosfato, el nucleótido que estaba activando el aminoácido. Esto hace entonces que quede activo, como miran acá, fíjense que está en la posición 2, puede ser en la posición 3, puede ser en la posición 2, y queda el aminoácido unido al RNA de transferencia por su lado carboxilo, de tal manera que el grupo amino del aminoácido va a quedar libre para poderse enlazar con la cola del próximo aminoácido que vaya a entrar en la cadena. Entonces, aquí tenemos la acción, se ha pegado entonces el aminoácido, fíjense que aquí lo tenemos ya unido. Aquí está unido, es el aminoácido. Aquí está en la posición 3', pero puede también unirse a la posición 2'. Bueno, entremos ahora en la fase de la traducción. La fase de la traducción tiene una fase de iniciación, una fase de alargamiento y una fase de terminación. Para que se pueda realizar esto, entonces el objetivo final es que el RNA de transferencia con su aminoácido en el extremo 3', con su aminoácido, va a leer al RNA mensajero, específicamente un codón, que en este caso es este que está acá. Y él, una vez cargado con el aminoácido, presenta su secuencia de nucleótidos, que sería el anticodón, por supuesto, guardando las características de acoplamiento que hemos mencionado anteriormente. Si en el codón había una citosina, él se va a pegar una guanina y uracilo, adenina, adenina, uracilo. Entonces este sería el anticodón que va a permitir la lectura del codón. Este es específico para cada uno de los RNA de transferencia que van a llevar a los diferentes aminoácidos. Aquí entonces ellos van a hacer todo el proceso que hemos hablado. Hay una expresión de los genes que es la transcripción, se transcribe un RNA mensajero, ese RNA mensajero tiene los codones que son tripletes y sobre ellos se va a unir el RNA de transferencia para hacer el mecanismo de traducción o síntesis de la proteína. Para que se lleve a cabo la fase de iniciación, pues entonces estaremos hablando y ubicándonos específicamente en el retículo endoplásmico rugoso, donde existen los ribosomas. Recordar que los ribosomas son 2 unidades y en el caso de células eucariotas tiene 2 unidades, una 40S y una 60S. Esas se unen en una sola subunidad que se denomina 80S. Esa subunidad 80S debe disociarse para poder
permitir el paso del RNA mensajero y poderse llevar a cabo la traducción o la síntesis de proteína. Esto ocurre en varias fases. La primera fase que tiene que hacer es la disociación de específicamente de este ribosoma 80S en sus dos unidades. Actúa entonces un factor de iniciación número 3, este que miramos acá, y un factor de iniciación 1A. ¿Qué hacen estos factores? Se pegan a la unidad 40S y de esa manera separan y aseguran que quede libre la subunidad 60S que miramos aquí y la subunidad 40S que de esta manera. A él se va a unir, miren acá, el RNA de transferencia, pero ya activado. Este RNA de transferencia ya activado se une a esta subunidad 40S activada y forma el complejo de preinicio 43S. Ese complejo de inicio 43S porta entonces a la subunidad 1A, a la subunidad 40S, el factor 1A, el factor 3 y un factor activado que viene conjuntamente con el RNA de transferencia activado, que es el factor 2A. ¿Cómo se activa este RNA de transferencia? Bueno, fíjense aquí, este factor número 2, factor de inicio número 2, tiene dos fracciones, una fracción A y una fracción B. Sobre la fracción A se va a unir un GTP que lo activa. Este GTP activa a este factor 2B y 2A. Ese 2B y 2A, una vez que está activado, se separa el 2B, que estaba como protegiendo a este complejo, terciario que tenemos acá. Entonces, este queda libre, el factor 2 activado, y este factor 2 activado, conjuntamente con el factor de inicio 2C, que es otro que está aquí, impulsa la unión del RNA de transferencia que porta al aminoácido que inicia la síntesis en células eucariotas, como es el caso del RNA de transferencia que porta a la metionina. Se une a él y ya este RNA de transferencia con la metionina ya está activado y se une al complejo que hemos mencionado 40S. Este es un complejo terciario y ahora la unión de todos estos componentes da origen al complejo de preiniciación 43S que vemos acá. A este complejo de inicio 43S debe unirse entonces el RNA mensajero y se une el RNA mensajero que está activado. Este RNA de transferencia de mensajero se une a él, como miramos acá, y logra entrar hasta desplazarse y quedar frente a frente el codón que porta el RNA mensajero, que es el codón de inicio AUG, este que miramos acá, que voy a señalar acá, AUG, y se va a unir al anticodón que porta el RNA de transferencia activado. Para ello se requiere energía y una vez que esta energía es aportada por el ATP, se forma el complejo de iniciación 43S. Este es el complejo de iniciación 43S. ¿Qué tiene el complejo de iniciación 43S? Tiene al RNA mensajero unido ya al RNA de transferencia en el primer codón que va a ser el inicio, que es el codón AUG. Por supuesto, se une al anticodón del RNA de transferencia que porta el aminoácido. Ahora devolvámonos un poquito acá y veamos que para que pueda entrar ese RNA mensajero a este complejo de preiniciación 43S, debe sufrir una serie de modificaciones, una serie de adaptación para que pueda entrar. Y para ello, fíjense entonces, va a ser procesado por estos factores de inicio 4, que a su vez contiene el 4E, 4G y 4A. ¿Qué van a hacer ellos? Ellos sencillamente van a modular el capuchón, la cabeza, la entrada del RNA mensajero y se pega a él el 4F. Se consume energía
para que pueda entrar el 4A y 4B antes de que pueda llegar al codón de inicio. Esto contiene la energía necesaria para impulsar conjuntamente con el 4F, o sea, el 4A, 4B, el capuchón unido al 4F, para impulsar la entrada de ese RNA mensajero a esta subunidad 43S y además desplazarse dentro de ella para que finalmente se enganche o se acople el AUG, el codón AUG, con el primer anticodón que porta a la metionina, que está en el RNA de transferencia. Pues bien, una vez que se forma esto, se forma el complejo de iniciación 43S. ¿Y qué va a pasar ahora? Necesitamos unir a la subunidad 60S, esta que miramos por aquí. Y para ello se requiere el factor de inicio número 5, este que miramos acá. Este factor de inicio número 5 permite entonces la unión de la subunidad 43S, esta que vemos acá, tiene la energía necesaria que porta el factor número 2 y conjuntamente con el factor número 5 se unen y forman el complejo de iniciación 80S. Aquí entonces se separa los factores de iniciación número 3, el 1A, y se libera una molécula de alta energía, que es la que portaba el factor 2A, y se libera el factor 2A sin la energía. Estos factores vuelven a sus sitios donde van a actuar y queda unido el complejo de iniciación 80S. Ese complejo de iniciación 80S tiene dos sitios importantes. Un sitio P, este que está acá, que es el sitio donde va a estar ubicada la cadena que se está sintetizando de aminoácidos. Por supuesto, él está unido al RNA de transferencia correspondiente que llega en ese momento. Y tiene un sitio A, que es el sitio que vamos a mencionar aquí. Este sitio A, aquí en este sitio A, va a entrar cada vez al sitio A el nuevo RNA de transferencia que va a acoplarse al codón correspondiente. Y por supuesto, el porte del aminoácido, y ese aminoácido se va a unir a la metionina para que pueda hacer el trabajo. Después que se une, se va a desplazar, ya lo vamos a ver, se desplaza el que estaba en la posición A, pasa a la posición P del péptido, y el RNA de transferencia que estaba en P entrega su cadena de aminoácidos al que estaba en A. Él se separa, se sale, deja libre para que pueda entrar el que estaba en A P, dejando libre el A. Por supuesto, esto se va repitiendo sucesivamente. Vemos entonces, una vez que se formación del complejo de inicio 43S, que es un complejo proteico, el factor de inicio 4F, este que estamos hablando, tiene el 4E más 4G, el 4G 4A, se unen al capuchón, lo que hemos mencionado en esta parte que estamos acá, y al capuchón 7-metilguanosino trifosfato por el 4E. Después de 4A y 4B se unen para reducir la compleja estructura secundaria del extremo 5' del RNA mensajero por su actividad de ATPase y helicasa dependiente de ATP. 4G se une a alta afinidad al factor de inicio número 3, lo que enlaza el complejo con la subunidad ribosomal o ribosómica 43S. Y ahí se está unida, pues. Luego viene formación del complejo 80S, que es lo que hemos mencionado, una combinación del complejo de inicio 43S con 60S, a hidrólisis del GTP unido al factor de inicio número 2 que estaba allí, aporta la energía, y luego se liberan cada uno de estos factores, se produce la asociación de las unidades en la unidad ribosomal 80S, y el RNA de transferencia que porta la metionina está ubicado en el sitio P, como yo les he mencionado. Esta lámina es un resumen de los diferentes factores que intervienen en el inicio
o en la fase de inicio que hemos hablado anteriormente. Entonces, ustedes lo tienen y van a ver exactamente qué hace cada uno de ellos. Entonces, aquí se trata, fíjense, de que pueda ensamblarse el RNA de transferencia, específicamente al codón de inicio, AUG, y él aporta su anticodón. Ahora, en esta primera parte, ¿cuál sería la regulación? Bueno, la regulación se puede hacer, como miramos acá, hay un punto de control, hay dos puntos de control. Uno de esos puntos de control es en el factor de inicio número 2. Esto que ustedes miran acá, el factor en esta formación de este complejo. Aquí el factor número 2 tiene 3 unidades. Una unidad alfa, beta y gamma. A es fosforilado en la serina 51 por 3 proteincinasa y se une e inactiva a la proteína de reciclaje GDP, factor de inicio 2B, lo cual impide la formación del complejo terciario. Por supuesto, si esto no se lleva a cabo, pues la síntesis de proteína se detiene. Entonces, ¿en qué momento se detiene? En situaciones de inanición de aminoácidos y de glucosa y de energía. En un estado hipermolar y en un choque térmico se produce esto. Entonces, si alfa es fosforilada, en la serina 3, como les he mencionado, se une y se inactiva a esto. Si se inactiva, pues impide la formación del complejo terciario y se detiene la síntesis de proteínas. El otro sitio de activación o de regulación, punto de control, es que está a nivel de este punto que tenemos acá, que es la activación del RNA mensajero. Aquí en este caso es el factor de inicio 4E. 4E reconoce la estructura del capuchón del RNA mensajero, paso limitante de la velocidad de la traducción. La insulina y factores de crecimiento mitótico fosforilan la 4A en la serina 209 o treonina 210, lo cual unirá más rápido al capuchón, aumentando la velocidad de la traducción. Entonces, esto es una regulación, digamos, positiva en presencia de insulina. Hace que esto se active más rápido. Sin embargo, 4E puede ser inhibida por unas proteínas. Estamos mirando acá. Tenemos los 4E o las proteínas de unión a 4E. Número 1, proteína de unión al 4E número 2 y proteína de unión número 3 al 4E, que al unirse con ella impiden su unión con el 4G, no uniéndose entonces al RNA mensajero con el ribosoma 43S. Entonces se impide la unión del 4E y por supuesto se retiene o se detiene la síntesis de proteína, porque este mecanismo de control impide eso. La insulina y factores de crecimiento inducen la fosforilación de las proteínas de unión en 5 sitios, lo cual origina la disociación de 4E de los factores o de las proteínas de unión a esta E. Si eso hace la insulina, entonces promociona que se separen y aumenta la síntesis de proteínas. Una vez que hemos revisado estos dos sitios de alargamiento, estos dos sitios de regulación de la fase de iniciación, vamos entonces a hablar del alargamiento. En este caso, hay sucesivamente adherencia del aminoácido RNA de transferencia al sitio A y el aminoácido RNA de transferencia es específico para cada uno de ellos. Hay formación del enlace peptídico por la peptidiltransferasa, que es la que une los siguientes aminoácidos, y hay translocación del sitio A al sitio P. A este sitio que está aquí, que denominamos el sitio A, se va a unir, como miramos acá, el siguiente RNA de transferencia activado. En este caso, para que se active, se consume energía que es aportado por el GTP, como vemos acá, y el factor de elongación 1A, este que está acá, se une. Entonces,
al sitio que nosotros mencionamos acá, que tiene este componente. Luego entonces, fíjense que tiene este componente al nuevo RNA de transferencia que va a actuar. Él se activa, este entra al sitio A, como miramos acá, y una vez que está en el sitio A, la energía que es aportada se separa. Esa energía permite la separación del RNA de la cadena polipeptídica del RNA que estaba en el sitio P, y a la vez permite la formación del enlace por acción de la peptidiltransferasa. Transfiere entonces y forma el enlace peptídico. Queda entonces la cadena en el sitio A. Obviamente este sitio A debe quedar libre. ¿Para qué? Para que pueda entrar nuevamente otro RNA de transferencia. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, actúa el factor de elongación 2. Este que estaba aquí arriba era el 1. Actúa el número 2. Y da la energía necesaria para que permita un rodamiento del complejo que contiene el RNA mensajero con el RNA de transferencia y se traslada del sitio A al sitio P, dejando libre al sitio A. La energía va a ser aportada por los componentes que tiene el factor de alargamiento número 2 y el GTP. Se libera un fosfato de alta energía. Una vez que queda libre, se repite el ciclo, entonces nuevamente se activa por el factor de alargamiento número 1, alargamiento 1 alfa, se activa ese RNA de transferencia, tiene la energía, él se vuelve a unir al sitio A, aporta la energía necesaria para que actúe la peptidiltransferasa, se forma el enlace peptídico, queda libre el RNA de transferencia, el cual sale del sitio P, y una vez que el sitio P entra en acción el factor de alargamiento número 2 y desplaza el complejo del RNA de transferencia que aporta la cadena peptídica más el RNA mensajero, lo traslada del sitio A al sitio P, con consumo de energía, por supuesto. Esto se va repitiendo ¿hasta cuándo? Este alargamiento, hasta que llegue un codón sin sentido. Cuando llegue un codón sin sentido, que hemos mencionado que es UAA, UAG o UGA, entonces no es reconocido. Al no ser reconocido, queda libre y entra en juego un factor de liberación, este que miramos aquí, factor de liberación, que conjuntamente, este factor de liberación, conjuntamente con GTP, que aporta la energía, entra al sitio A. Y ahí no hay quien lea ese sitio, porque es un codón sin sentido. Y en ese punto, ella aporta la energía necesaria, ese factor de liberación, y se hidroliza la unión de la cadena peptídica con el RNA de transferencia que lo portaba. Se libera la proteína que se estaba sintetizando, se libera entonces el RNA de transferencia y se inicia el proceso de nuevo. Se separan los componentes del ribosoma 40S y 60S y queda libre otra vez para repetir todo este proceso que hemos comentado. Aquí lo vemos. Y ahora es importante destacar lo siguiente. ¿Qué son los polisomas o polirribosomas? Son traducciones simultáneas de un mismo RNA mensajero y lo hacen específicamente por varios ribosomas que actúan simultáneamente. Fíjense, traducen simultáneamente la misma molécula de RNA mensajero con una separación de 35 nucleótidos de longitud entre uno y otro. Un solo ribosoma de mamífero es capaz de sintetizar 400 enlaces peptídicos por minuto. Y si usted le colocara al lado a 35 nucleótidos o otro ribosoma, entonces como usted tuviera una pequeña industria. En la medida que va pasando, tenemos 5', va pasando,
usted va viendo que va sintetizándose proteína. Fíjense, va sintetizando. Simultáneamente ha ido pasando por aquí, se sintetiza, se sintetiza. Cuando termina aquí se une un nuevo ribosoma y este RNA mensajero se codifica o da origen o sintetiza o permite la síntesis de muchas proteínas simultáneamente. Imagínense la misma proteína simultáneamente. Imagínense que puede polimerizar 400 enlaces peptídicos por minuto. Es bastante. Aquí lo vemos entonces y los componentes que tiene estos ribosomas pueden ser metidos en el retículo endoplásmico, la síntesis de la proteína, y se hace simultáneamente. En definitiva, los ribosomas participan en la síntesis de las proteínas que tendrán un destino u otro, según sean formados por ribosomas libres o por polirribosomas adheridos a la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Ahora, importante volver sobre las mutaciones. ¿Dónde se pudiera producir las mutaciones? Se pueden producir ya sea en el codón de inicio, se pueden producir en la longitud de la cadena, se puede producir en los codones de terminación y puede traer consecuencias. Fíjense, ¿y qué pudiera hacerse? ¿Qué alteraciones se pueden producir? Fíjense esto que son más sencillos. Se puede producir una sustitución de una base por otra. Y al sustituir una base por otra, pues el codón cambia. Entonces hay un aminoácido que no va a formar parte de eso y ha cambiado, como el caso de la anemia drepanocítica, donde se cambia un aminoácido y toda la estructura de la hemoglobina cambia y se produce la denominada anemia drepanocítica. Sin embargo, también se puede producir una inserción de un nucleótido en esa cadena. Y ve qué va a pasar. Si usted inserta, esta es la cadena original. Si usted inserta un nucleótido, aquí viene uracilo, uracilo. Vendría adenina. Y entonces se insertó una citosina. Entonces, ¿qué va a pasar? Vea, tiene un nuevo codón, UAC, y el resto de la cadena va a cambiar sus codones, porque se ha desplazado el marco. Y entonces, ¿qué puede pasar acá? Que de repente, si se hizo antes del codón de inicio, ese codón de inicio no se inicia allí, o se inicia antes, o nunca se inicia la síntesis de la proteína. Y si afecta los codones de terminación, pues no se termina la síntesis de la proteína. Y por supuesto, al modificar los codones, tendremos una proteína totalmente diferente a la que originalmente íbamos a sintetizar. Lo mismo se puede hacer por una deleción. En este caso se saca una base. Fíjense que aquí sería, por decir, GCC, y ahora usted suprime el G y sería CCU, el otro que viene acá. El marco también se corre, se comprime. Por lo tanto, va a llevar a que haya alteraciones importantes. También puede ser que se produzca una deleción e inserción y se produzcan alteraciones de uno o dos codones. Ahora, ¿cuáles serían los inhibidores de la traducción? Que es importante que conozcamos. Entre esos inhibidores tienen ustedes la emetina, que inhibe la fijación de los aminoácidos RNA transferencia al sitio A. Esa emetina no permite la entrada del RNA transferencia al sitio A. Tetraciclina, que actúa como un antibiótico, lo utilizamos como antibiótico, bloquea al aminoácido RNA transferencia sintetasa de los procariotas, impidiendo la unión del aminoácido al RNA de transferencia, o sea, que se cargue. Y como actúa en procariota, se dice que es un antibiótico. No nos afecta, en el caso de nuestro, a las células eucariotas. La streptomicina se fija al sitio A del ribosoma procariótica. También afecta el complejo de iniciación e impide el reconocimiento normal del triplete. Por supuesto, esto inhibe la síntesis de las proteínas en células procariotas. Cloranfenicol también es otro antibiótico. Bloquea la peptidiltransferasa en la unidad ribosomal 50S. Significa en las células procariotas, cloranfenicol también es un antibiótico. La toxina dipstérica fosforribosila el factor de alargamiento 2, inactivándolo e inhibe la translocación en células eucariotas. Otros tienen ustedes como la puromicina,
que es un análogo estructural de la tirosinil RNA de transferencia, se incorpora al sitio A del ribosoma en la porción terminal carboxila del péptido, causando su liberación prematura, tanto en procariota como en eucariota. Se insertó un aparente nucleótido, pero es un análogo que no puede formar el enlace siguiente. Cicloheximide inhibe a la peptidiltransferasa en la subunidad ribosomal 60S por enlace por enlace al RNA de transferencia en eucariota. Entonces esto inhibe en células eucariotas. Lincomicina, clindamicina inhiben a la peptidiltransferasa también de la subunidad 50S de los procariotas, de los ribosomas procarióticos. Bloquea el alargamiento de la terminación. Ese es también un antibiótico. Eritromicina inhibe la fase de terminación y bloquea la translocación del péptido, impidiendo el alargamiento. Son los denominados macróligos. Se une a la subunidad ribosomal 23S. Entonces también es un antibiótico. Y aquí tienen ustedes un resumen de esos inhibidores para que lo tengan. Es lo que hemos mencionado, las láminas, en resumen. Y vamos a asomar algunos detalles que son interesantes conocerlos, como es el caso del uso de vectores empleados en la terapia génica. Existen 3 tipos de vectores que son empleados en la actualidad en la terapia génica. Un complejo plásmido liposoma, un complejo plásmido, los liposomas, los virus retrovirus y adenovirus. El retrovirus logra integrar por completo el material genético nuevo al genoma de la célula, pero requiere que la célula esté en proceso de división. Entonces este dato es importante porque un retrovirus hace la transcripción reversa, produce un ADN complementario, este ADN a su vez produce otro ADN, hace una doble tira y él se incorpora al genoma de la célula, con la característica de que esta célula, si lo logra incorporar, lo transmite a su descendencia. Y por supuesto, esto permanecerá allí por toda la vida y puede ser transmitido a su descendencia. Los otros 2 vectores no logran tal incorporación, siendo su efecto menos duradero, pero actúan en cualquier etapa del ciclo celular. El empleo de partículas virales modificadas parece ser la mejor estrategia, pues la penetración celular se hace por receptores específicos, los cuales no atenúan la efectividad del virus o del elemento que porta ese virus. Entonces fíjense lo interesante. Si usted tiene un RNA viral, que es lo que se ha hecho, se modifica, se le extrae el contenido, su genoma, y se le incorpora un material genético o una secuencia genética. Esta secuencia genética se va a unir a la célula blanco y vierte ese RNA modificado. Y luego ese RNA modificado se incorpora al genoma de la célula que está atacando. Bueno, seguiremos posteriormente con regulación génica y otros elementos. Esta clase, con esto terminamos biología molecular. Si tienen alguna duda, ya saben, me la pueden hacer llegar. La literatura que pueden consultar es la literatura del libro de Harper, que está muy bien especificada estas etapas, y cualquier pregunta me la hacen llegar a través del canal.